Darte la bienvenida a este mod. Teníamos muy claro que este mod, además de tocar temas concretos, el pròleg del mod servía para introducirnos un poco en el tema del miedo en general, ¿no? Entonces, claro, aquí había, por lo menos, tu libro y el libro de Bernat, que hablaremos mañana en la Biblioteca de Girona, daba como dos perspectivas muy interesantes. Una perspectiva más periodística, evidentemente, más testimonial, más comprometida con la sociedad, como es tu caso, y en el caso de Bernat, mañana, pues hablará un poco más del concepto del miedo desde un tratado más filosófico, más histórico, ¿no? Entonces, bueno, yo te quiero dar las gracias por estar aquí, en primer lugar. Voy a presentarte y voy a hablar de este libro que se titula Miedo, el libro no engaña, yo creo que el título es evidente y es, de alguna manera, es lo que Patricia nos ha querido explicar en este libro. Patricia Simón es periodista, es escritora y es profesora y es experta en relaciones internacionales. Una de las cosas quizá más destacables de Patricia es bueno, que ha realizado muchas coberturas en distintas partes del mundo, una periodista de calle, ¿no? Una periodista pues, que viajera, que realmente tiene muchos años de experiencia, muchos viajes de experiencia y que nos puede hablar de las problemáticas del periodismo y de las problemáticas sociales relacionadas con el miedo, ¿no? Ha estado en Irak, ha estado en Cuba a partir de la pandemia, ha estado en Mozambique, acaba de volver de Ucrania, del conflicto, uno de los conflictos pues, que ahora mismo nos deben preocupar más a nivel social, y además impartes conferencias sobre periodismo, sobre feminismo. Entonces, a mí me parecía que eras fundamental, ¿no? Que aquí tenías que estar para hablarnos un poco del concepto del miedo desde un punto de vista periodístico. Miedo, viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio, es un libro que habla, yo no diría de un miedo, habla de muchos miedos, ¿no? Es un libro que parte desde el punto de vista, el punto de génesis de este libro nace a partir de la pandemia, ahora nos lo cuentas tú, a partir de la COVID-19, sobre todo en un artículo que tú publicarás que se titula Tengo miedo, ¿no? Entonces, este libro es interesante porque habla de miedos, en plural. Yo creo que falta una S, la ponemos nosotros aquí, falta una S, es miedos en realidad. Son miedos sociales, son miedos individuales y son miedos colectivos. Pero lo que me gusta de este libro también es que Patricia se atreve, además, a catalogar los distintos tipos de miedo desde un punto de vista que ella ha vivido como periodista, ¿no? Y que de alguna manera condicionan o son importantes para la condición humana, ¿no? Ella habla de 4 miedos: el miedo a los otros, el miedo a la pobreza, el miedo a la soledad y el miedo a la muerte, ¿no? Cuatro tipos de miedo que de alguna manera pues, definen un poco este libro, ¿no? Y también como de alguna manera son 4 miedos que son muy manipulables, que son muy... que de alguna manera nosotros vivimos y que de alguna manera también son, ¿cómo lo diría?, ¿no? Son miedos que de alguna forma nos deben de preocupar, ¿no? Y tú que has estado, pues, de alguna forma fuera y has estado en distintos países, pues has vivido. A mí me gustaría preguntarte, para empezar un poco el coloquio y de la génesis de este libro, ¿cómo nace, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida de este libro? Porque yo digo que es la pandemia, pero ¿cuál es el momento que tú consideras que debes de escribir un libro que hable del miedo, ¿no? ¿Cuándo? Vale. Bueno, moltes gràcies por la invitación y a ustedes por estar aquí. Y estoy feliz de estar en Olot y en un festival con esta trayectoria y con este cartel. Y máxime para hablar de miedo, que me parece uno de los temas que efectivamente creo que definen nuestro tiempo. La idea de escribir el libro o la necesidad de escribir el libro surge efectivamente durante las primeras semanas de la pandemia, cuando se decreta el estado de alarma y el confinamiento. Yo acabo de volver de Irak, entonces las 2 semanas previas, las que ya sabía que estaba pasando todo esto, justo es cuando vuelvo y estoy escribiendo los reportajes y estoy en mi mundo, todavía estoy en Irak, no estoy en prepandemia.
Y cuando se decreta el estado de alarma y el presidente Pedro Sánchez sale en esa rueda de prensa que todas recordamos, ¿no?, a decir que nos tenemos que quedar en casa, a mí me aterró la relajación o la satisfacción con la que en las redes muchas personas recibieron este anuncio, en el sentido de que había tanto miedo ante el descontrol que hubo muchas personas que manifestaron su satisfacción porque esto, como decían, se controla mejor una dictadura, ¿no? Y ponían como ejemplo con China, o si no es encerrándonos en casa, esto no lo vamos a controlar, porque ya sabemos cómo son los demás, ¿no? Entonces esa desconfianza me aterró, porque sabiendo que ese confinamiento era necesario, que no se viviese como una derrota o como un sacrificio, sino como alguien toma el control, viniendo del contexto en el que venimos, que desde sobre todo los atentados del 11 de septiembre, ¿no?, de Estados Unidos, hemos visto como cada recorte de derechos fundamentales luego no los hemos recuperado, sino que se han ido restringiendo el marco de derechos y libertades, se han ido incorporando a los códigos penales. Esa cesión de nuestros derechos y libertades creía que debería de recogerse como un sacrificio necesario, pero nunca con alivio, que fue lo que encontré en las redes sociales, y escribí una especie de poema, artículo muy breve, diciendo eso, ¿no?, que tengo miedo ante este alivio con el que se recibía, sin imaginar lo que vendría después, porque yo empecé a intentar documentar las consecuencias de la pandemia muy pronto en los hospitales y en la residencia de personas mayores, y pasé mucho tiempo con las personas sin hogar. Al principio era imposible entrar en los hospitales y en las residencias, y entonces, de nuevo, cuando escribí un artículo, yo nunca he tenido ataques de trolls en las redes sociales, solamente en esa ocasión, y fue cuando escribí un artículo a los 10 días diciendo que era fundamental, ¿no?, las razones por las que era fundamental que documentásemos lo que estaba pasando en los hospitales. Y ahí hubo muchas personas que me atacaron por las redes porque decían que soy unos buitres, es que queréis sacar a nuestros familiares muriéndose en los hospitales y demás. Ahí me di cuenta de que estábamos dominados por el miedo, un miedo que además se torna muy agresivo cuando hay anonimato, y 10 días después eran los trabajadores y trabajadoras sanitarias, la gente de la residencia, las que nos llamaron para que documentáramos lo que estaba pasando, precisamente porque eso es algo que pasa en todas las vulneraciones de derechos fundamentales y crisis humanitarias, que son quienes la están sufriendo, quienes quieren que estemos documentándolo para que se sepa lo que está pasando, ¿no? Y en este caso, lo que querían la gente que trabaja en los hospitales y la residencia es que la sociedad fuera consciente de la gravedad. Entonces empecé a ir a los hospitales, a la residencia, e insisto, mucho con personas sin hogar, y en las entrevistas, como había mucho tiempo, que esto en sociedades tan aceleradas como la nuestra es más difícil, ¿no?, que en otro sitio donde trabajo. Cuando haces una entrevista, y eso lo sabes bien, las primeras preguntas, las respuestas son las obvias, ¿no?, pero es para establecer ese vínculo inicial. Las cosas interesantes empiezan a salir después. Entonces me di cuenta que cuando entrevistaba a las personas mayores que estaban conviviendo con otras que se estaban muriendo, a las personas que estaban en la UCI, a las trabajadoras y demás, la palabra que más se repetía era miedo. Pero más allá de los miedos evidentes, que era a contagiarse y por tanto contagiar a sus seres queridos, a morirse, a perder su puesto de trabajo, después empezaron a surgir miedos que venían sobre todo a partir de la crisis estafa que comenzó en 2008, ¿no? Y me di cuenta que yo, que siempre he trabajado derechos humanos en las informaciones y enfoque de género y feminista, igual que eso tenía muy claro, ¿no?, que me daba una herramienta para identificar cuáles son las mayores vulnerabilidades, desigualdades, y hacer una información más rigurosa, no había tenido presente el papel que jugaba el miedo en muchas situaciones. Y es cuando me doy cuenta que el enfoque del miedo me va a enriquecer muchísimo, porque te hace muchas cosas. Te permite, uno, entender comportamientos. Tendemos a pensar que los comportamientos son racionales, ¿no?, y queremos explicarlo así. Y en un momento en el que hay una situación obvia, y es que nunca hemos recibido tanta información de un mundo tan complejo a la vez, y que está saturando a la opinión pública. Es decir, si pensamos, después de la pandemia vino el volcán de Palma, la vuelta de los talibanes a Afganistán, la guerra de Ucrania, millones de cosas, y hay cada vez un porcentaje mayor de la población que evita informarse, porque informarse le hace sentirse impotente, que el mundo cada vez está peor, abrumados y sin capacidad de participar socialmente, ¿no? ¿Y cuál es la reacción lógica? Decir, bueno, yo no entiendo nada, ¿cómo puede estar todo tan mal? Esto es ilógico
y por tanto me desconecto de la realidad. Y ahí quienes ganan son los que nos quieren desconectados de lo público, ¿no? De lo común, que es la ultraderecha fundamentalmente en este momento. Entonces, el miedo te permite entender a quienes no entiendes. Y eso es fundamental, porque además, por ejemplo, yo que trabajo mucho en migraciones, conflictos, causas sociales, normalmente nos enfocamos en las víctimas, pero a quienes necesitamos entender es a los victimarios, es a los responsables, porque si no, no lo vamos a solucionar. Y a través del miedo, uno, me hace ser más compasiva con aquellos que no entiendo, con quienes se comportan a veces de manera egoísta o encerrándose en sus prejuicios, pero también con las personas que sufren estas vulneraciones de derechos humanos, porque no hay blancos y negros, es decir, todos podemos ser un poquito víctimas y un poco victimarios, ¿no? Y yo que soy, como me dicen en la redacción de La Marea, matices, ¿no? Que es mi obsesión, pues claro, el miedo te permite entender todos los matices que hay. Y ahí es cuando me planteo revisar todas esas historias que llevo haciendo en muchos sitios durante 20 años y al mismo tiempo investigar sobre el miedo y hacer nuevas entrevistas para cartografiar qué es eso que nos hace ser tan temerosos, por ejemplo, en un país como España, que es de los más seguros, pero donde la gran industria ha sido, de los últimos 10 años, ha sido las cámaras de vigilancia y de seguridad privada, y cómo esto que aparecía en los medios de comunicación cada mañana han generado un estado de ánimo de mucha virulencia, ¿no? Contra la gente pobre, sobre todo. No, yo a propósito de lo que comentas, a mí me parece que dos cuestiones principales. Una, me gustaría que explicaras qué suponía ser periodista en aquel momento, es decir, tú tenías nosotros no podíamos salir de casa, tú sí. Y luego también me llama poderosamente la atención que evidentemente a partir de la pandemia yo creo que nos hemos vuelto más temerosos que nunca, ¿no? Yo creo que luego vamos a ir analizando miedo por miedo, pero realmente la pandemia, aquella distopía que vivimos es como punto de inflexión. Creo que ha sido el peor miedo que hemos pasado como condición humana, ¿no? Incluso paró todos los conflictos de aquel momento. La pandemia fue capaz de pararlo todo, ¿no? Sí. Eso lo dices tú en el libro. Sí, veníamos del ciclo de movilizaciones ciudadanas más importantes, desde mayo del 68, todas con sus propias causas, ¿no? De contexto, pero con algo en común que me parece muy importante, y es en Irak, en Francia está pasando otra vez, ¿no? Con toda esta lucha contra la reforma de las pensiones, todas tenían en común, o Chile, Hong Kong, gente muy joven que el capitalismo neoliberal ya no les daba la posibilidad de emanciparse y tener vidas adultas, ¿no? Y lo que le estaban gritando al sistema es explotadme, pero dejarme tener una vida, ¿no? De hecho, hay una portada que para mí es histórica de 2019, que también la cito, de The Economist, que era una portada entera de la Biblia, ¿no? Del neoliberalismo, que decía tiempo para resetear el capitalismo, porque si no, no sobrevivía. Eso la pandemia lo para, pero el malestar y el agotamiento está ahí. Entonces, en ese momento ser periodista yo creo que ha sido de los momentos más privilegiados, porque nos permitía seguir moviéndonos y viendo un mundo que se paró, sentir nosotras mismas, y ahí yo creo que si nos pusimos al unísono con la sociedad de cómo te puedes sacudir, parar, ¿no? Yo solamente estuve una semana confinada y fue cuando decidí que tenía que salir a reportear, porque por la mañana escribía un poema, después escribía un artículo, el reportaje por la tarde y pintaba por la noche. Era como una vuelta a la adolescencia de la intensidad emocional, ¿no? Y claro, ahí lo que surgió por una vez, creo que de repente fue esto de que pudiésemos matar a nuestros padres y madres fue muy desquiciante, ¿no? El hecho de que supiéramos que si no nos cuidábamos, sobre todo cuando empezamos a poder hacer visitas, podíamos contagiarles con el virus y matar a nuestros seres queridos. Esto era aterrador y esquizofrénico lo que nos generaba. Pero sobre todo lo que nos ponía enfrente es algo que no habíamos querido ver, que era el miedo a la muerte, ¿no? Que éramos mortales. Y de eso eres consciente cuando tienes tiempo de pensar. Entonces también surgió dos cuestiones. Una, el recordar que nos habían robado el tiempo, ¿no? A aquellas personas que yo siempre digo, para mí el libro de los que más me ha marcado ha sido Momo, y no lo leí en la adolescencia, sino con 30 años. De repente entendí muchas cosas de por qué me levantaba ya mal, porque no me daba tiempo a hacer todo lo que tenía que hacer. Y por otra parte, de ser consciente que pese a todo seguimos siendo los privilegiados y las privilegiadas, ¿no? De que mientras quienes podían se confinaban en los campos, yo estuve haciendo también reportajes aquí en Lleida, en Almería, en Huelva, quienes seguían cultivando eran
las personas que están en condiciones ultra precarias, sobre todo migrantes. Quienes seguían cuidando a las personas en la residencia eran sobre todo mujeres migrantes. Bueno, yo me acuerdo que hice un reportaje sobre cómo en ese momento se empezaron a contratar a mujeres migrantes trans, que eran mujeres que llevaban años aquí, que jamás habían encontrado un empleo, porque en ese momento donde tanta gente se dio de baja por miedo a contagiarse, ahora ya sí eran, ¿no?, aceptables. Entonces salió, yo creo, caras muy crueles de nuestra sociedad, y sobre todo la que más cruel salió era la residencia. Para mí fue lo más doloroso en aquellas semanas, las primeras, porque era ver a personas absolutamente solas, que estaban esperando solamente morirse y que en muchos casos llevaban mucho tiempo sin recibir visitas ya antes del inicio de la pandemia. Claro, eso también te enfrentaba a algo que había pasado desapercibido, que había pasado con la ley de dependencia, ¿no? Es decir, cuando llega la crisis, insisto, estafa de 2008 y se desecha la ley de dependencia junto al Ministerio de Igualdad, ¿no?, lo primero que desaparece, lo que se forzó a muchísimas personas es a confinarse antes de la pandemia en residencias de personas mayores, cuando con la ley de dependencia se hubiesen podido quedar en sus casas y no hubiesen muerto tanta gente porque no habrían estado hacinadas, ¿no? Pero lo que pasó en las residencias es que yo entrevisté a mucha gente que las condiciones que se dieron por toda la falta de asistencia, también aquí en Cataluña, tuvieron que vivir tiempo con personas a su lado muertas. Entonces yo creo que yo en aquellos tiempos pensaba, cuando pase esto, este es el tema al que ya no podemos seguir dando la espalda, porque antes de la pandemia había habido muchísimas noticias de maltrato, de vejaciones, ¿no?, en la residencia, y seguíamos sin querer verlo. Y creo que es tan doloroso y al mismo tiempo que supone revisar tanto nuestra relación con las personas mayores, que ha pasado la pandemia y otra vez hemos dado un portazo, ¿no? Sí. Sí, es curioso porque yo creo, desde el punto de vista de la escritura del libro, lo que me impacta ya al entrar en este libro es ver cómo, bueno, cómo la pandemia nos transforma, nos deteriora y de alguna manera nos ha dejado secuelas que son irreversibles, ¿no?, en muchos de nosotros, en muchos de nuestros actos y yo, por ejemplo, siempre digo, me sigo lavando las manos compulsivamente. Yo no me había lavado las manos, me las lavaba normal. Ahora soy una persona bueno, que he cambiado muchos de mis hábitos, que nos debe pasar a muchos de aquí. Tenemos hábitos distintos desde que, bueno, desde que sabíamos que tocarnos ya no es lo mismo, que tocar las materiales ya no es lo mismo, y entonces, bueno, me parecía que era un tema que teníamos que hablar en un festival de estas características, porque la pandemia realmente es uno de los miedos, ¿no?, que hemos sufrido como sociedad y que ha dicho mucho de nosotros también, ¿no?, a nivel colectivo. Muchas veces pues te llevas ciertas desesperanzas y frustraciones delante de la sociedad, ¿no?, viendo determinadas cuestiones irrespetuosas, etcétera, etcétera, pero entra muy fuerte el libro en ese contexto que me gusta porque es un libro muy actual. Otra de las cuestiones que me gusta mucho de este libro y que creo que es muy interesante es tu propia experiencia como periodista. Es decir, todo lo que va contando Patricia en este libro lo va alternando con sus propios viajes, con sus propias experiencias, con gente que ha conocido, con injusticias que tú has vivido de primera mano, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, a propósito del título de este festival, Mod Pánico, pues si en alguno de tus viajes, en alguno de estas viajes que has cubierto en muchas ocasiones, injusticias, yihadismo, guerras, ¿has sentido pánico realmente? Porque hay algunos parajes o pasajes de este libro que me lo confirman, ¿no? Que has tenido miedo en varias ocasiones, ¿no? Sí, además me parece muy importante verbalizarlo. En muchas ocasiones, por supuesto, pero en el libro me enfoco en una porque es la menos previsible quizás, que yo fui a cubrir las elecciones que perdió Donald Trump en 2019 en Estados Unidos. Todavía estaba confinado el país y lo que me encontré en Nueva York y en Detroit fueron ciudades en las que sus habitantes eran los que siempre habían estado ahí, pero no veíamos cuando estaban llenas, que eran las personas sin hogar. Nueva York, Manhattan, era una ciudad fantasma en la que los ricos, ultra ricos, habían ido a las afueras a vivir cuando comenzó la pandemia y las clases medias, muchas, habían alquilado también fuera viviendas o permanecían recluidos en sus hogares. Entonces el metro y las calles eran miles de personas destrozadas, que están tan destrozadas físicamente también por la pandemia, ¿no?, que hay de los opiáceos, que ni siquiera piden dinero, o sea, son almas, ¿no?, como zombies que habitan las calles.
Y junto a ellos está la clase más pobre que sigue viviendo en Nueva York, que sobre todo son personas negras, desempleadas, que lo único que tienen, porque en Estados Unidos hay 13 millones de pobres que reciben mensualmente un bono para poder comprar algo para no morirse de hambre, porque si no habría hambrunas. Entonces lo que pueden comprar es comida basura y estas personas están en la calle. Entonces, claro, cuando te encuentras... Yo, por ejemplo, es que me quedaba en Harlem, entonces muchas veces cuando venía a hacer reportaje iba andando sola por la calle y ya estaba escribiendo el libro, entonces empecé a analizar qué hacía conmigo físicamente ese miedo, ¿no? Y lo que pasaba es, te vuelve mala persona el miedo. Es decir, físicamente notas como el porcentaje de visión, ¿no?, se restringe y lo que estás buscando es un lugar de salida, como tu respiración se vuelve más corta y cómo afloran todos los prejuicios de clase, de etnia, de repente sientes que esas personas que son hombres negros pobres te pueden atacar, ¿no?, irracionalmente, porque son los únicos que están habitando la calle, porque toda hay una carga de prejuicios. Entonces empiezas a visualizar qué es lo peor que te puede pasar, ¿no? Y yo, claro, a mí me obsesiona mucho como feminista que no caigamos en ni legislaciones ni actitudes proteccionistas que nos vuelvan a recluir porque supuestamente tenemos más riesgo, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te roben? Bueno, pues lo que llevas ese es el equipo, tal. ¿Que te violen? Bueno, nos han violado toda la historia de la humanidad, quiero decir, tampoco es eso lo peor que nos puede pasar. ¿Que te maten? Pues también, pero la libertad es el otro precio, ¿no? Por todo eso que te pueden pasar. Lógicamente no me iba a pasar nada, pero sí quería ver cuáles eran las reacciones que yo tenía en mí misma y pensar que esos son los pensamientos que en muchos barrios empobrecidos, que las instituciones están convirtiendo en guetos, están teniendo muchas familias, ¿no? ¿De qué es lo que puede pasar cuando cambia tanto mi paisaje? Pues pienso, a mi hija la pueden violar o le pueden robar, ¿no? Y entonces aflora todo ese racismo y ese clasismo en el que nos hemos educado. Si eso no se trabaja institucionalmente, quienes recogen eso y quienes azuzan esos miedos, de nuevo, vuelve a ser el fascismo que tanto está creciendo, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta esos resortes, porque el libro lo que quería era... A mí me preocupan mucho los silencios, ¿no? Me da mucho miedo que haya cada vez más silencio entre los círculos no ya de desconocidos, sino familiares, de amigos, conocidos, que no podemos hablar sobre lo que más nos importa porque en este estado de incertidumbre y de odio, alentado por muchos medios de comunicación, todo se vive desde la susceptibilidad y desde el ataque personal. Entonces no se puede debatir de nada ni hablar de nada porque la otra persona lo vive como un ataque. Con lo cual hablamos del tiempo hasta que ya el tiempo llega a la primavera y tampoco da mucho de sí, ¿no? Y cada vez más silencio, más silencio. Entonces, para entender esos silencios y por qué estábamos en ese estado de odio, también me parecía muy importante cartografiar estos miedos. Y al mismo tiempo que pues pensaba, bueno, pues este es el miedo a los otros, este es el miedo a la pobreza, y los iba explicando, señalar quiénes se lucran, ¿no? Claro. Porque claro, si sigues la senda del dinero, entiendes quiénes están intentando robarnos la vida, ¿no? Cartografiemos un poco estos miedos. Cuando hemos presentado el libro hemos dicho que tú lo divides en 4 miedos. Me gustaría que explicaras un poco el primer miedo de este libro, más allá del contexto que entra en pandemia y que te inspira a escribir este libro a raíz de esta crónica que escribes, Yo tengo miedo, que es el miedo a los otros, ¿no? En este miedo te centras fundamentalmente en una cuestión que es muy problemática, que es la cuestión de las migraciones, ¿de acuerdo? Y que es seguramente una de las herramientas que funcionan o que están más manipuladas por las ideologías políticas, ¿no? ¿Puedes contar un poco cómo has enfocado este tipo de miedo y un poco qué es lo que querías de alguna manera explicar? Claro, es que en términos internacionales lo que más está definiendo la política internacional son las migraciones y la búsqueda de refugio. Y lo que más lo va a hacer en el futuro, porque además es que cada vez va a haber más gente en movimiento, porque hay un crecimiento demográfico muy grande en Asia y en África, y en Europa y Estados Unidos no. Entonces eso va a haber trasvases de población. Y a la vez llevamos 30 años en el Estado español, que somos frontera sur, asistiendo a la crueldad política más absoluta como políticas de Estado, ¿no? Y eso tiene un impacto, lógicamente, en lo que asimilamos como aceptable. Entonces, yo que he trabajado mucho en migraciones y refugio, claro, me parecía fundamental
evidenciar el absurdo de cómo se convierte a estas personas en las responsables de que cobremos menos que hace 20 años, ¿no? Cuando el IBEX 35 y sus empresas no tienen ningún pudor a la hora de hacer públicos sus beneficios, o cuando al final con la política de cierre de fronteras de la Unión Europea lo que asistimos cada año es, desde que empezó la política de Frontex, ¿no? Que es la Agencia de Control de las Fronteras Europea en el 95, que empezó con 200.000 euros de presupuesto, hasta ahora, casi 30 años después, cada vez ha sido mayor el número de personas que han migrado, cada vez han muerto más en el Mediterráneo, cada vez además hay mayor demanda de personas extranjeras para trabajar, pero el discurso que se reproduce, sobre todo en la televisión, porque es la que modula la opinión pública, y en determinados programas que son tóxicos y que están envenenando nuestra sociedad, y creo que además nuestras almas, porque estamos justificando lo injustificable, es estas personas hay que pararlas como sea, ¿no? Y cuando cuentas las historias de estas personas te das cuenta de que esa política que cada vez se le da más presupuesto y que es fallida y que si fuera una empresa cambiaría de estrategia, simplemente tiene una función, y es que quienes llegan lo hagan tan debilitadas y tan con el mensaje tan claro que están aquí de prestado, que no vayan a reivindicar ningún tipo de derecho, ¿no? Pero realmente es que la política de migraciones y de cierre de fronteras la que está desalmándonos más, es decir, es lo que se justifica, insisto, que es injustificable que personas aparentemente de bien de nuestro entorno, ¿no?, apoyen que la gente tenga que jugarse la vida para llegar aquí, que muchas mueran, y que vean, como pasó en 2019, que también fue un año atroz en ese sentido, que el discurso de Vox fuese los responsables de todo lo malo que nos está pasando son los menores que tienen que viajar solos en una patera sin nada, pues eso, dicho así, es inverosímil. Pero cuando tienes una maquinaria industrial de desinformación, ¿no?, de programas televisivos, de webs y demás, repitiéndote mensajes e imágenes de que son el enemigo, termina calándolo. Entonces, para mí era muy importante contar trayectorias vitales que han definido nuestra historia reciente, y además hacerlo de forma que se entienda que esto no es un fenómeno ni siquiera europeo, que es global, que está pasando en Asia, que está pasando en Estados Unidos, que toda la clase dirigente sabe perfectamente que las migraciones no son controlables, es decir, que hablábamos viniendo en el coche, y esto es terroríficamente doloroso, pero es así, de la plaga de los conejos, ¿no? Pues cuando yo empecé a hacer migraciones, había un guardia civil que hacía frontera y que le explicaba que, claro, que cuando hay un éxodo, porque lo que quiere son oportunidades vitales, las personas van a seguir viniendo. Y él decía, esto es como en Australia, que hay una plaga de conejos, morirán en la valla y subirán, ¿no?, por encima y seguirán saltando. Bueno, pues nuestra valla es el Mediterráneo, pero las personas van a seguir porque es imposible que se deposite la esperanza de que no vayan a migrar, y además sería injusto, en la resignación. El ser humano nunca se va a resignar a que esto es todo lo que puede aspirar, ¿no? Y el libro lo que hace es ese recorrido, escuchando mucho a quienes también rechazan la migración, porque muchas veces desde el ámbito de derechos humanos y de periodismo simplemente decimos que son racistas. Y muchas veces no es racismo, muchas veces es que en los barrios donde realmente convive la clase trabajadora con las personas migrantes, ahí sí hay redes de solidaridad, pero todas tienen pavor a no tener recursos básicos para que sus hijos y sus hijas tengan vidas buenas. Y muchas veces desde fuera y desde posiciones privilegiadas decimos, es que esta gente por ignorantes o lo que sea, y claro, así sí lo que le estamos dando es el desprecio que hace que los otros lo arropen, ¿no? Entonces también recoger mucho de esos testimonios de quiénes son quienes realmente conviven con la migración y la complejidad, ¿no?, sin negar que vivimos en sociedades mucho menos conflictivas que hace años. O sea, yo también pongo siempre el ejemplo de cuando yo era pequeña estaba el problema de la drogadicción, ¿no? Y había más violencia en las calles. Y sin embargo no había esa percepción de vivir en un espacio peligroso. Y ahora, sin embargo, que apenas hay conflictividad, se tiene ese terror de que en cualquier momento te pueda pasar algo, ¿no? Sociedades IKEA. Pero al mismo tiempo, desde la prensa, que queremos combatir el discurso ultraderecha, borramos cualquier tipo de conflictividad. Y yo creo que la complejidad es lo único que puede volver a tejer las sociedades, reconocer que vivimos en sociedades muy complejas, que vamos a estar negociando todo el tiempo reglas de convivencia, pero que lógicamente cuanto más mestiza y cosmopolita seamos, muchísimo mejor. No, y es muy interesante cuando hablas del Mediterráneo, porque es quizá el que más nos afecta como
como mar cercano, ¿no? Como una fosa común, e incluso esa denuncia bueno, pues tan interesante sobre esa cuestión. Yo te quería preguntar por qué, que es a propósito de lo que comentas, ¿por qué los gobiernos quieren que tengamos miedo, ¿no? Es decir, hay un momento en tu libro que dices las democracias están siendo secuestradas por el gobierno de los miedos. Claro. Entonces... Porque los grandes retos que son de qué vamos a vivir, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, cómo vamos a vivir en un planeta devastado en términos climáticos, no tienen respuesta. No, o ellos no le quieren dar respuesta, ¿no? Pero esos son los grandes desafíos. Entonces, como decía Bauman, es la manipulación de la incertidumbre, crea enemigos exteriores que hagas que no estés enfocado en la problemática real y que tengas muy claro a quién pisotear. Y hay una cosa que es muy humana, pero que tenemos que estar vigilándonos todo el tiempo, que es muy difícil aceptar que tú estás gobernado por el que está encima, ¿no? Y machacado por el empresario o el sistema económico y que tienes poco margen de maniobra, porque eso te deja en una situación de mucha vulnerabilidad que es muy difícil aceptar. Entonces, mucho más fácil, en vez de mirar arriba, que es el responsable, de mirar abajo y sentirte poderoso frente al que consideras que eres superior. Y con eso está jugando la clase política todo el tiempo. Además, con un agravante que no es solamente la derecha ni la ultraderecha, sino que sobre todo la socialdemocracia a partir de los años 90, después de la ola neoliberal, empieza a asumir discursos racistas que ha deslegitimado su propia política. Es decir, si nadie cree, o muy poca gente cree ahora mismo en las posiciones socialdemócratas, es porque ellas mismas empezaron a renunciar a sus principios y valores. Y sin principios y valores nada se sostiene. O sea, somos seres que necesitamos creer que hay una ética, ¿no? Y bueno, yo en el libro hablo también de la necesidad de resucitar las palabras, porque creo que las hemos desgastado en el sentido de cuando repites mucho metáforas, ¿no? Y cuando se produce información que son eslóganes, al final nos quedamos muy desvalidos, porque yo puedo decir el Mediterráneo es una fosa común, pero ya no te evoca la fosa común, ¿no? Y eso tiene que ver con esta forma de informar cada vez de crónicas de 40 segundos en la radio, de la televisión, pero claro, también lo digo en el libro, yo no puedo culpabilizar a una ciudadanía por no informarse, porque otra de las cosas que en el libro aparece mucho no es solamente el miedo, somos sociedades agotadas. Y cuando estás agotado, también es una neblina el agotamiento. Y cuando estás agotada, tú cuando llegas a casa no quieres informarte desde la complejidad de la guerra de Ucrania, de que hay muchos factores que están interviniendo. Quieres realmente escuchar la crónica de los 40 segundos que te cuenta lo básico que tienes que saber y después cenar y descansar un poquito, ¿no? Y recuperar la alegría de vivir. Claro, pero es que en un mundo complejo donde informarse, hay que recordarlo, es estudiar. Es que informarse no es fácil, es realmente un trabajo y para eso necesitas tener energía. Entonces, una de las cosas que cuando nos robaron el tiempo y nos pusieron jornadas interminables y desplazamientos eternos y demás, es que si te quedas sin tiempo, al final no tienes tiempo para informarte. Y yo creo que tenemos que dejar de culpabilizar también a la ciudadanía, porque creo que es como las movilizaciones, ¿no? También siempre decimos, es que la ciudadanía no se moviliza. Perdonad, pero la ciudadanía se ha movilizado muchísimo. Y en el ciclo más potente de 2011-2014, de desahucio y demás, había una manifestación diaria. Pero la doctrina del shock, que también conceptualizó Naomi Klein, fue durante años decirte, no sirve para nada salir a la calle, agotar a la ciudadanía. Y ahora mismo no hay movilizaciones ciudadanas porque se entiende que no vale para nada, ¿no? O sea, ha sido muy eficaz. Que eso tiene que ver un poco con el segundo tipo de miedo que habla Patricia en el libro, que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Es decir, con la sobreexplotación, que precisamente parece que estamos continuamente pues explotados, completamente ocupados, ¿no? en el propio trabajo, en la propia explotación, y eso nos hace perder un poco nuestra vida privada, ¿no? Es decir, nos damos cuenta que como sociedad ya no tenemos tiempo para nosotros, ¿no? Es decir, todo el día parece que nos ocupa esa explotación, que es un tipo de miedo también. Tú lo llamas el miedo a la pobreza, ¿no? Sí, porque además está muy relacionado con el miedo al otro, ¿no? Claro. Y ahí lo hablo, que en realidad el miedo al otro tiene que ver con ese ente extraño al que no identificamos, pero que en el fondo lo que hay es miedo a ser pobre como ellos, ¿no? O que su presencia contribuya a que yo pierda condiciones laborales y derechos laborales adquiridos. Entonces, eso en una sociedad donde hemos
vivido pérdida de recursos, ¿no? De capacidad adquisitiva tan grande durante los últimos 20 años, hace que hayamos aceptado condiciones laborales impensables. O sea, somos, y los autónomos y autónomas lo saben bien, los peores amos que habría podido tener una fábrica del siglo XIX. O sea, la capacidad de autoexplotarnos, uno, porque también nuestra identidad de quiénes somos viene por el trabajo, por una parte, y por otra porque para conseguir un salario mínimo que te dé para cubrir los gastos necesitas jornadas mucho más de 8 horas en general, ¿no? Eso hace que todo el tiempo estés valorando si realmente lo estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Y si esto es todo lo que puedes dar. Y claro, ahí se genera un autoodio, porque también miras fuera y lo que se proyecta es mucha gente que vive muy bien. Y yo creo que esa desigualdad cada vez hace más difícil la comprensión, ¿no? Porque entre quien no consigue pagar el alquiler o le cuesta cada vez pagar el alquiler y quienes sus problemas son tener el mes de vacaciones, siendo clase trabajadora, hay un abismo en medio. Y si no compartes esas realidades, aunque sea por asociaciones vecinales, esa angustia, se te olvida. Quiero decir, la cosa de comprar el gel de baño, ¿no? Detalles tan pequeños de 1 euro del día, y el poder comprar uno que te huela muy bien, ahí hay un mundo. Y eso en esta sociedad no solamente es la casta más superior, ¿no? La desigualdad más grande, sino en esos mundos ya no hay conversación, no hay posibilidad de encuentro, porque tampoco, y es una de las reivindicaciones del libro, no tenemos espacio de encuentro. Esto es excepcional. Que bueno, en realidad todavía no hemos mantenido un diálogo, ¿no? Pero el poder vernos y escucharnos, yo creo que es el gran arma contra el odio y el desconocimiento y los prejuicios. El problema es, no tenemos asociaciones vecinales donde conocernos. Yo he vivido en muchas ciudades y siempre digo, ¿dónde vas a conocer a la gente? Porque yo trabajo en casa. No quiero ir solamente al centro vecinal a hacer yoga y natación, sino a ver quién es mi vecina, ¿no? Y esto, cuando ocurre, cuando se conoce a la otra persona, desaparecen todos los... Bueno, la bruma, ¿no? De la que tanto hablamos, que envuelve a la gente, lo desconocido, cómo será, tal, y que ha sido así siempre. Y entonces, en el miedo a la pobreza, en realidad está el quién es ese, que es como cuando los españoles emigraban a Alemania, ¿no? Que huele a ajo, que se ríe mucho por la noche y que viene a hacer un retraso de los avances de la mujer. Y el miedo a la pobreza también nos hace muy mezquinos, porque no es solamente mi pobreza, sino en nombre del pan de los hijos se han hecho las peores atrocidades, ¿no? Entonces ahora hay mucho odio porque los hijos y las hijas, por parte de generaciones como la de mis padres, no vayan a tener una vida bonita y plena. Y eso es muy importante entenderlo también, ¿no? Es curioso porque muchos de los temas que tú que tocas de miedos los vamos a tocar en este festival, en el MOT, con mesas más concretas. Hay un tercer miedo que tú hablas, que lo acabas de citar, un poco el conocer o el estar solo, ¿no? Yo creo que uno de los grandes males de la sociedad y del miedo es la soledad, ¿no? Tú describes la soledad, la vejez, la soledad de la gente joven, ¿no? Es decir, la pandemia nos ha hecho más solitarios, las nuevas tecnologías, el mundo tal y como está. Es decir, yo estoy convencido que en el vagón de tren que he venido hoy a las 6 de la mañana no, porque todos dormían, pero el tren que he cogido a las 9, estoy convencido que si les pregunto si estaba en el vagón de tren, nadie lo sabe, ¿no? Es decir, estamos constantemente dependientes de máquinas, eso nos está aislando y sobre todo la mayor preocupación, que es una cuestión que tú también en el libro hablas, es, bueno, todas las consecuencias que eso conlleva, ¿no? Que no olvidemos que una de ellas es el suicidio, ¿no? Es decir, estamos en una época terrible, completamente deshumanizada y bueno, y es otro de los grandes miedos que tú hablas en este libro, ¿no? El miedo a la soledad, en principio, iban a ser 2 capítulos, uno el miedo al amor y otro el miedo a la soledad. Porque yo pensaba que había miedo al amor porque se entendía el amor como una renuncia, ¿no? Como una entrega, como algo altruista. Pero realmente, investigando, pensando, entrevistando a personas, me di cuenta de que no había miedo al amor, que nunca había habido tantas ansias por amar y resultaba tan difícil por esto que hablamos, ¿no? Por las condiciones materiales, es decir, por la falta de tiempo, por la falta de serenidad, porque para amar hay que practicarlo, y no estoy hablando de parejas, sino de amistades, de familia, de conocidos, y también porque como se está restringiendo tanto la pluralidad de ideas,
¿no? Ahora casi amar es amar a tu clon, ¿no? Y quien piensa un poco diferente ya puede haber un conflicto. Entonces, de repente me di cuenta de que no, que lo que había era miedo a la soledad. Y el libro, aunque ahora estemos contando la parte negativa, en realidad el libro es, por una parte, explicar que pese a todo eso, ¿no? Nunca ha habido tanta gente comprometida con la defensa de los derechos humanos, con la lucha. Nunca ha habido tanta gente que viaje altruistamente para intentar cambiar las cosas y también desde sus barrios. Y en el caso del miedo a la soledad es una reivindicación de todas esas personas que yo he conocido que de alguna manera su forma de estar en el mundo es una ética del amor, ¿no? Entendido como una ética pública. Y yo creo mucho en eso, creo que realmente, más allá de ideología o lo que sea, el reivindicar el amor como práctica, y nada naif, sino realmente me parece muy revolucionaria, es lo que puede volver a compactar. Entonces, en el miedo a la soledad lo que encuentro mucho es, por una parte eso, el cómo se ha desgranado los afectos, ¿no? Hay una madre que conocí en Colombia, la madre de una gran amiga, que es abogada, defensora, educadora social, y esta madre una vez me dijo, a veces siento que a vosotras os hemos educado demasiado emancipadas, porque estáis tan volcadas en realmente causas justas en las que os hemos convencido que uno, es imposible de pasar tiempo con vosotras y por otra parte os veo como a veces mártires, ¿no? De tan entregadas a las causas que a veces siento como que estáis ahí volátiles, tal. Y esta mujer, una de las cosas que decía es lo peor de la soledad, porque ella se ha quedado muy sola, no es no estar acompañada, sino sentir que no importas a nadie, que pasan los días y nadie te llama, ¿no? Y esto le pasa a muchísimas personas. Y probablemente no son personas que no haya gente a las que les preocupe, pero que cuando termina el día, llamar a tu madre para las 8:30, pues lo que quieres es descansar, ¿no? Y no significa que no quieras a tu madre. Pero también salen muchas historias de defensores y defensoras de derechos humanos que han conocido a muchísimas personas que están viviendo historias de soledad no elegida y que lo único que necesitan es espacio. Y en el libro lo que hago es también como recopilar a personas que he ido conociendo, sobre todo defensoras de derechos humanos, que creo que son el gran valor que puede contagiar, ¿no? Para que más gente se implique en movimientos sociales, en la plataforma afectada a la hipoteca, en lo que sea. Porque una vez que lo pruebas, ya no hay vuelta atrás. O sea, cuando vives eso, no hay forma de desconectarte, pero tiene que abrirte a alguien la puerta, ¿no? Y creo que muchas veces hemos contado a los activistas, a los defensores de derechos humanos como mártires, ¿no? Que se sacrifican, y eso tiene que ver con la soledad, que se arriesgan a que los maten y que entonces, claro, yo no quiero que me maten, no voy a ser Berta Cáceres, que además pierden mucho por el camino y de alguna forma quijotesca, ¿no? Y como eso, que lo hacen como un sacrificio. Y no, yo todas las personas que he conocido en muchos sitios, aquí y fuera, son personas muy disfrutonas, que aman la vida, y que por tanto, como les gusta mucho la vida, quiere que todo el mundo la pueda disfrutar. Entonces vas a cualquier asamblea de un movimiento antirracista o un movimiento por el derecho a la vivienda y lo que te encuentras es gente que donde mejor se lo pasan es en la asamblea, porque es un disfrute de estar en un sitio conociendo a otras personas y luchando juntas. Pero claro, eso muchas veces lo contamos como les han multado 600.000 veces, tienen una deuda, y claro, pues así no podemos sumar a gente a la causa, ¿no? Entonces, en el apartado de la soledad, que podría ser como de los más tristes, lo que hay son muchas personas que están implicadas en romper con esa soledad y que lo hacen desde lo común, no desde su plano privado, ¿no? Entonces yo creo que hay como muchos ejemplos para demostrar que la soledad no es una cuestión individual, es una cuestión política. Y esa es la que está generando... Soy yo. Sí, pero no sé. Yo. Es una cuestión política y hay interferencias. Será cuestión de no decir mucho política, ¿eh? Pero que quería decir que es una cuestión política y que es también para entender lo que está pasando con los jóvenes, ¿no? Que es comprensible absolutamente esta sensación de derrota, porque además, ay, perdón, no se me oye, ¿verdad? Para la cámara, espero. ¿Me pongo este? Que también el pesimismo intelectualmente en los círculos de pensamiento tiene muy buena prensa pese a todo, ¿no? Es decir, como es muy profundo, hacer una descripción del mundo que se va
que se va a caer en cualquier momento, pues parece que es que tienes más rigor o más enjundia el pensamiento, pero creo que eso, el derrotismo y el hacer ver que nunca hemos estado tan mal. Hola. ¿Sí? ¿Este me lo quito entonces ya o sigo con él? Sí. Vale, gracias. Y en realidad es que estamos retroalimentando ese discurso derrotista que nunca hemos estado tan mal, que es muy dañino para los adolescentes, cuando no es cierto. Es que si pensamos que hemos vivido en los últimos años, en 2019 tuvimos la revuelta feminista, que se organizó increíblemente bien, de mujeres muy diversas, o sea que nunca las manifestaciones se habían organizado y habían estado, por ejemplo, protagonizadas por las trabajadoras domésticas, ¿no?, en las pancartas. Eso fue 2018. 2019 tuvimos la revuelta climática, que fue en todo el mundo juventud muy formada que fueron capaces de compatibilizar sus diferentes ideas para que se pusiera en el debate público. 2020, como decías, lo paró todo eso, pero venimos de grandes avances sociales. Nosotros estamos viviendo grandes avances sociales en nuestro país. En América Latina hay ahora mismo una cantidad de gobiernos progresistas con una agenda ecofeminista potentísimo, a los que hay que arropar, lógicamente. Entonces, me parece muy importante recordar todos los avances, celebrarlos y tenerlos presentes, porque por mucho que nos quieran hacer creer que estamos peor que nunca, no lo estamos. Y siendo mujer, o siendo persona racializada, o siendo pobre, estamos en el mejor de los tiempos posible, pese a todo. Entonces, eso lo tenemos que tener todo el tiempo presente, porque si no nos agotamos. Y porque a la gente joven, si le estamos diciendo todo el tiempo lo mal que están, normal que no tengan ganas de vivir. Claro. Pero, y con eso acabo, con el miedo a la soledad. Yo me acuerdo que una de las personas que entrevisté, que era una chica que había tenido muchos años pensamientos suicidas y al final no lo había hecho, me dijo, es que yo no me quería morir, yo lo que quería era dejar de sentirme sola y sentir dolor. Entonces, eso también lo tenemos que contar mucho, ¿no? Porque ahora también se habla mucho del suicidio juvenil, pero no estamos haciendo el discurso de, no es que se quieran morir, no, nadie se quiere morir. De hecho, en el libro hablo mucho, ¿no?, de no querer morirse, sino lo que quieren es dejar de sufrir dolor, y para dejar de sufrir dolor, además de las condiciones materiales, es muy importante los relatos que nos contemos. Y porque además, si tuviéramos memoria histórica, ¿no?, y democrática, no sería tan fácil que nos convencieran de que estamos tan mal, porque mi abuela era jornalera y analfabeta, y mi abuela en su mente nunca pasó la cuestión del suicidio, porque había red, quiero decir, porque ella, había una comunidad, ¿no?, y su vida no merecía más o menos, dependiendo de si su casa era mejor o peor, sino otras cosas, ¿no? Y cuando hablábamos de los desahucios, se hacía un relato parecido también a las violaciones, en muchos casos, como es lo peor que te puede ocurrir. Y entonces está los suicidios. No, por supuesto que es dolorosísimo que un desahucio, pero lo que tenemos que convencer a la ciudadanía es, pero ni es tu culpa, ni merece que te quites la vida, porque si no, en tu horizonte vital está el que si me desahucian, lo lógico que yo puedo hacer es suicidarme. Y con esto tiene mucho que ver los medios, ¿no? Efectivamente, sin lugar a dudas, que esa propia soledad y desesperación de la soledad, pues muchas veces nos lleva a al último miedo que retratas, que también lo tocaremos también en otra mesa del festival, que es el miedo a la muerte, ¿no? Que no sé si no nos han acabado de preparar, ¿no? No sé si somos culturalmente poco, no sé, no hemos encajado bien esa cuestión, ¿no? Es curioso porque no deja de ser algo contradictorio, que estamos más cerca de la muerte que nunca, ¿no? Quiere decir, la vemos en la televisión, de alguna manera la frivolizamos mucho porque está a nuestro lado. En las series televisivas ya me voy a la ficción, pero también, es decir, ¿de qué manera enfocas aquí el miedo a la muerte, ¿no? O ¿cómo quieres explicar que culturalmente pues no parece que acabemos de encajar el tema de la muerte cuando es muy cercano, ¿no? Que cierra además el libro con el tema, que es perfecto, porque cierra con el tema de la pandemia y de lo que nos preocupó, que era morirnos, ¿no?, al final. No siendo un libro de la pandemia, no, porque además no es surge de la pandemia pandemia y apenas aparece la pandemia, pero sí, claro, es el momento histórico. Pues para mí el miedo a la muerte, porque además mi formación como periodista fue mucho con los periodistas colombianos, en un momento en el que los asesinaban continuamente, me sorprendía mucho cómo la muerte nos secuestraba la vida, ¿no? Cómo en sociedades desarrolladas y democráticas como en España,
el miedo a la muerte nos impedía hacer muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo en Colombia el hecho de que era el momento con la presidencia de Álvaro Uribe Vélez al principio de este siglo, que mataban sobre todo a sindicalistas, a periodistas y a maestros y maestras, no les impedía hacer lo que tenían que hacer, que es lo que tengo que hacer es informar sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y si el precio es la muerte, yo he decidido ser periodista, no he decidido ser otra cosa. Entonces, claro, en mi marco ético eran mis referentes. Entonces, el miedo a la muerte para mí era una no aceptación de que para morir hay que vivir, ¿no? Y que los miedos también te preparan para aceptar la muerte. Pero ahí murió mi padre de repente de cáncer de pulmón. Y cuando mi padre muere de repente y lo veo morir, mi padre era muy vitalista como yo y veo el pavor a morirse. Y entonces me doy cuenta de que había sido muy infantil mi posición de menospreciar el miedo a la muerte, que es que tener miedo a la muerte es sano. Es decir, nadie debería aceptar con resignación que se va a morir, ¿no? Porque la vida, pese a todo, es lo mejor. En general, hay momentos en los que no, pero es la única oportunidad que tenemos, ¿no? Entonces eso también me sirvió para revisar muchas, sobre todo por ejemplo de memoria histórica que aparece, ¿no? Cómo se utilizó el miedo a la muerte durante toda la dictadura, cómo se utilizó durante la guerra civil, cómo se atemorizó con la amenaza de la muerte a los familiares de quienes estaban en las fosas comunes y cómo eso te va secando en la vida, ¿no? Si todo el tiempo con lo que te amenazan es tú vas a terminar ahí también, al final llega un momento en el que no estás muerto pero no quieres vivir tampoco, ¿no? Entonces, por eso me gustaba tanto también ver quiénes van a aparecer, los había visto antes, ¿no? Pero los diferentes temas, porque realmente es que como decías, el miedo es muy poliédrico y el miedo a la muerte los conjuga todo. Entonces, el miedo a la muerte lo que te permite si lo interiorizas, y por eso Saramago siempre decía que teníamos que tener presente el miedo a la muerte, porque eso es lo que te hace aprovechar cada segundo, es ser consciente de que esto es lo que tenemos, es que no tenemos otra cosa, ¿no? De lo que siempre decimos del presente. Y eso normalmente siempre se dice que lo asumes o cuando te pasa algo muy traumático o cuando ya sabes cuándo se acaba. Entonces en el libro, en el miedo a la muerte, lo que hago es recoger historias de personas que sabían que lo que estaban haciendo, el coste era poder ser asesinados, pero que les merecía tanto la pena que eso no impedía que hicieran eso, ¿no? Y eso me parece muy importante, porque en un momento de tanta apatía por ese sentimiento derrotista, para mí el gran privilegio es seguir manteniendo el eros por la pasión. O sea, yo digo, pero si es que a mí lo que más me gusta en el mundo es tener la oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? De conocer a personas, de lo que es la vida. Pero claro, esto es un privilegio. Y esta es otra cosa que yo creo que desde los sectores progresistas y de izquierda nos hemos renunciado a seguir reivindicando. Es decir, cuando decimos esto es un privilegio, ¿no? Esto es un privilegio sentarnos y pensar, esto es un privilegio poder escuchar, esto es un privilegio poder leer, ya con eso parece que nos despedazamos de la responsabilidad, como bueno, como he aceptado que esto es un privilegio que yo tengo, no, perdonad, es que esto es un derecho, no es un privilegio. O sea, tener el derecho para decidir qué es lo que a mí me hace feliz, no te digo que te lo subvencionen, pero saber que puedo tener 4 horas al día, no ya las 8 que se consiguió en la revolución industrial, para que yo tenga ganas de vivir, tiene que ser un derecho. Y recuperar esos horizontes de utopía, que son los que nos permiten, ¿no?, darle sentido a nuestra vida, para mí es lo que te vence el miedo a la muerte. Y hay un montón de historias que me parecen súper inspiradoras de personas que sabiendo que la muerte estaba ahí, lo que estaban luchando todo el tiempo era por la pasión de querer seguir viviendo. Sí, eso es muy interesante y además que está, bueno... Y la amistad juega un papel fundamental ahí. Fundamental, efectivamente, el tema de la amistad. Bien, yo también quería hacer hincapié en una cuestión, una última cuestión, porque se nos va el tiempo, pero una última cuestión que es muy importante en este libro, que es un amor hacia tu profesión. Me parece que quizá debería haber empezado por aquí ahora que lo pienso, pero creo que es importante, ¿no? Hay un amor por tu profesión, hay una sinceridad en todas tus palabras, en todo aquello que escribes, que cuentas como testimonio, como persona que ha ido a vivir y a sufrir y a veces compartir todo lo que llevas en estos más de 20 años de periodista especializada en relaciones internacionales. Hay
muchos momentos en la escritura del libro que noto dolor, hay otros momentos que noto pasión y también un poco de desencanto de la profesión, ¿no? Me gustaría que después de, una vez ya has volcado, ¿no? Porque lo bueno de escribir estos libros es que uno saca mucho de dentro hacia afuera, ¿no? Pues ¿cuál es el punto en el que estás ahora mismo en la profesión? ¿No? Es decir, hay una frase que me ha apuntado muchas, ¿no? Pero había una sobre todo que decías, nuestra función parece haber quedado reducida a ser escribanos del horror para los futuros historiadores, ¿no? Eso me deja un cierto mensaje de desencanto. Muchos periodistas sufrieron desencantos en su profesión y se pasaron a escribir novelas, ¿no? Pienso, no sé, pienso en Sciascia, pienso en Vázquez Montalbán, pienso en muchos escritores. En tu caso, ¿cuál es esa sensación? O la sensación que ahora, después de tantos años, ¿no? Y escribiendo este libro, un poco te reconfortas con la profesión te crea a veces frustración, eso es porque creo que el libro va mucho de eso. Es un libro muy tuyo, es un libro muy memorialístico. Es difícil de clasificar este libro, porque tiene muchos géneros, ¿no? Es que yo estoy enamoradísima de mi profesión por encima de todo, ¿eh? Siempre lo digo, es lo que más feliz me hace. Pero recogemos historias, las personas que nos cuentan su vida o a las que acompañamos en situaciones tan fuertes, ¿no? Lo hacen de manera altruista, pero porque tienen muy claro, no lo hacen por nosotras, sino porque tienen muy claro que hay un sitio, donde sea, de donde viene esa persona, que lo que le está pasando no es admisible, ¿no? Es decir, a mí cuando una señora guatemalteca me cuenta, en los años 80 me violaron 30 soldados, no lo he contado en 20 años ni a mi marido, no me lo cuenta porque yo haya ido a Guatemala al último rincón, sino porque ella sabe que yo vengo de un país que en ese momento se estaba barajando la posibilidad de que se juzgara en la Audiencia Nacional. Y para ella, aunque España no sabía dónde estaba, significaba que el dictador responsable, Ríos Montt, podía ser juzgado, ¿no? Entonces, esa aspiración de justicia es la que dota de sentido a nuestro oficio, porque yo no lo podría hacer solamente por afán de curiosidad intelectual, no. Lo hago por un afán de justicia y porque creo que tenemos que contribuir a un mundo más justo. Cuando lo que hacemos lo recopilamos y se consume porque no hay, por lo que decía antes, no porque la ciudadanía no quiera hacer nada con eso, sino porque se ha roto las vías de comunicación entre la ciudadanía y las decisiones políticas. Entonces, a mí contarlo simplemente para que se sepa me genera frustración porque no quiero que siga pasando, ¿no? Igual que esa mujer no lo hizo solamente para que se sepa, sino porque quiere que no siga pasando. A eso me refiero con escribanos del horror. Y es que hay muy pocas historias que hagan un cambio hoy día. Es decir, antes en Sarajevo incluso se consiguieron hacer cosas, ¿no? Pero a partir de Irak daba igual lo que se contase y con Ucrania da igual lo que se cuente porque las decisiones están en unos ámbitos que no los marcamos la opinión pública, ¿no? O cuando el New York Times documentó claramente como Putin con su aviación había bombardeado sistemáticamente hospitales y escuelas en Siria. Ahí estaban todas las pruebas documentales. Ahí la comunidad internacional podía haber dicho, se han cometido crímenes de deshumanidad, están las pruebas, hay que hacer algo. No, Bashar al-Assad vuelve a estar en los espacios internacionales. Entonces no es que sea yo que soy freelance y en medios pequeños, sino es que si el New York Times no puede hacer nada, es doloroso. Y al mismo tiempo creo que ahora mismo se puede hacer más incidencia. O sea, yo voy a seguir haciendo periodismo porque es lo que sé hacer y porque es lo que me apasiona hacer. Pero también entiendo que ahora es más fácil llegar e interpelar a la ciudadanía a través del arte, es decir, de una obra de teatro, de una serie, de una película, para contar lo que estamos documentándonos. Es decir, yo cuando estaba en Lesbos, por no contar lo más dramático, cuando sale ardiendo el campo de personas refugiadas, que yo nunca me imaginé que podía haber una cosa así en Europa, yo pensaba, es que van a hacer películas dentro de 20 años y la gente llorará en el cine. Y aquí estamos los periodistas intentando contarlo de la mejor manera posible y no va a servir para nada. Y estas personas las van a volver a encerrar, efectivamente. Entonces eso es muy frustrante. Sí. Evidentemente. Bien, sí, me dicen que tengo que abrir el turno a preguntas. No sé si algú vol fer algun comentari, preguntar alguna qüestió, alguna curiositat.
¿no? Ah, Sí, passem al micro. Perdó. espera, sí que Un segon. pasaron al micrófono. Pues me ha parecido muy interesante toda esta faceta de los miedos. Y bueno, es una emoción que muchas veces está muy abandonada. Y nada, darte las gracias. Gracias a ti. Bueno, enhorabuena por la charla, porque ha sido muy interesante, pero dos reflexiones. Una, si nos miramos los que estamos aquí, veremos que abunda lo que sabíamos, mujeres sobre todo. No veo mucha racialización, ¿no? Y no estamos precisamente en una ciudad en la que no haya ningún inmigrante, alguno habrá, digo yo. Eso por un lado. Y luego la pregunta es, en este caso, como periodistas, ¿qué podemos hacer ante ese último...? Claro, yo me iba con muy buen sabor de boca, pero hasta que al final nos has tocado la realidad, ¿no? Claro, desde el momento en que informamos de cosas locales y tampoco conseguimos nada en el periodismo local, más allá de dos tweets y que luego sigan haciendo lo que quieren, ¿no? La frustración es muy grande. La sensación de que no nos lee nadie también, ¿no? De alguna manera. Entonces está el refugio de los libros. Yo siempre digo que el mejor periodismo que se hace ahora es en Internet y en los libros. No sé si es una frustración grande también para los que hemos crecido con el periodismo en papel o no. Y sobre todo la pregunta es, dejas ese programa, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos revelar? O si nos puedes dar un pequeño truco para irnos ahí a casa diciendo, bueno, sí, podemos hacer otra cosa, ¿no? O sea, no acabar así, ¿no? Bueno, yo he terminado esa parte de frustración, porque claro, esa es la aspiración última, ¿no? Pero sí que cala el mensaje. El problema es, yo una vez a un amigo, Alberto Senante, que también es periodista, llevaba la comunicación de CEAR cuando hicieron muchas campañas muy potentes, le dije, pero ¿cómo pensáis que calan estas campañas, no? Y me dijo, no van a cambiar la opinión de nadie que no esté convencido. Dice, pero la corriente de odio es tan potente, ¿no? Que ese canal, esa alcantarilla produciendo odio es tan fuerte que tenemos que hacer, decía él, como la Coca-Cola, que no hace publicidad para ganar clientes, sino para recordar a los suyos que es la mejor bebida del mundo. Entonces yo creo que este periodismo que hacemos con enfoque de derechos humanos, que pone en el centro la dimensión humana, o sea, que yo creo que hablábamos antes en el coche de la ternura, ¿no? De lo que hablaba yo de la ética del amor, que no es nada cursi, sino realmente qué es lo que pasa, porque luego salimos a la calle y la mayoría de la gente no está insultándose y pegándose, quiero decir que hay muchas relaciones amorosas, ¿no? Es fundamental para que a la gente le siga llegando eso, porque si no lo único que le llega es la porquería que está saliendo todas las mañanas, chun, 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 y que cuando lo ves dices, normal que esté todo el mundo de los nervios, porque claro, si esto es lo que están consumiendo, además a ese ritmo, ¿no? Y que te hablan con esas locuciones que parece que eres tonto, de y luego te meten unas imágenes muy impactantes. Si frente a eso, si eso es lo único que se produce, estamos acabados en nada, porque claro, entonces sí va a haber mucha conflictividad, pero si seguimos produciendo otro tipo de narrativas, hacemos de muro de contención, y yo creo que es más necesario que nunca, porque es como el arte, quiero decir, ese otro periodismo sosegado que de alguna manera te recuerda que vivir merece la pena y que hay gente fantástica en todas partes, y que pese a que en Ucrania se está viviendo una guerra atroz, están pasando también muchas cosas interesantes, y lo que significa la guerra, ¿no? Frente a esos relatos, por ejemplo, belicistas, ¿no? De soldados armados, no sé qué, pues mis crónicas han sido sobre esos hombres soldados que se están muriendo y que son hombres aterrados, y acompañarles los traslados al hospital, y que cuentan que lo que quieren es que se acabe esa guerra, ¿no? Y su dimensión humana. Todo eso es fundamental porque es lo que da sosiego. Y necesitamos sosiego como ciudadanía. Yo siempre pienso, ¿qué necesito yo, ¿no?
¿Y qué es lo que leo? Porque tampoco yo leo lo mismo que leía antes. O sea, yo ya no leo política institucional, nacional, ni los cruces ni todo ese drama, ¿no?, que se vive diariamente de las declaraciones políticas. Leo entrevistas a gente que me parece interesante y leo algunos reportajes que me dan otra perspectiva sobre cosas que ya me han informado, ¿no?, los titulares. Entonces, si eso es lo que a mí me interesa, entiendo que le pasa a mucha más gente, porque no somos tan especiales. Entonces, seguir contando eso me parece fundamental. Y si nos leen, lo que pasa es que, claro, nunca vamos a tener la misma proyección que si hiciéramos teletipos, ¿no?, o panfletos, porque la información es incómoda, porque no da la razón a nadie, sino que te demuestra que, pues que la vida es mucho más compleja. Y para acabar la respuesta, hay un artículo que recomiendo muchísimo, que se llama La historia completa de Whole History, de Amanda Ripley, que es una periodista estadounidense que cuando gana Donald Trump, la primera y la única vez, afortunadamente, la presidencia, ella es periodista de los principales medios de comunicación de Estados Unidos y, claro, entra en shock, en plan, ¿por qué no nos hemos dado cuenta de que estaba pasando esto en nuestro país? Y se toma 6 meses para visitar departamentos de investigación de universidad, grupos de investigación, de resolución de conflictos, de debates, ¿no?, de ese tipo de cosas, para ver cómo se vuelve a tejer una sociedad. Y una de las conclusiones que llega en ese artículo, que llega muchas y que es muy importante, es que aquellas personas que van a un grupo de debate leyendo las informaciones básicas, ¿no?, que son las que te dicen lo que ha pasado, pero que son los buenos y los malos y el titular, van a los debates como si fueran a un debate de por la noche de un sábado de política, ¿no?, de yo voy a ganar, ¿no?, y si tengo buena retórica te voy a machacar. Y ese es el fin. Y quienes están habituados a leer a lo mejor menos información, pero en mayor profundidad, ¿no?, 3 o 4 reportajes a la semana, pero que tienen esta formación ya en su cerebro de entender que hay muchas voces y que hay que escucharlas a todos y que además las cosas no son lógicas, sino que hay retrocesos, avances y que hay incoherencias en todas las personas, ellas van a los debates queriendo escuchar a los otros y se van con una sensación de mayor satisfacción cuando salen porque quieren seguir investigando y escuchando a otras personas. Bueno, pues eso es el periodismo, en realidad, es que tú estudies, sepas un poquito más del tema, pero que sigas queriendo interesarte. Entonces, como creo que además es tan importante que en este momento hay públicos muy diversos, pero también maravillosos periodistas que saben hacer muy bien cada área. O sea, yo no sé hacer actualidad del día a día, porque nunca la he hecho, pero gracias a la vida, tengo muchísimas compañeras y compañeros que lo hacen. Yo me informo de eso. Yo hago otro tipo de reportaje, pero luego está quien hace los documentales. Y con todo ese retrato coral podemos estar mejor informados que nunca, que es otra de las cosas. Nunca ha habido tanta buena información. Lo que no tenemos es tiempo para consumirla. Entonces, y también hay que decir, la información la tenemos que pagar, porque si no la pagamos la ciudadanía cuando se puede, la paga Repsol o Telefónica. Entonces, si antes pagábamos el periódico, pues vamos a tener que seguir pagándolo. Y si puede ser, quien pueda pagar 2, mejor, porque así va a tener 2 visiones, quien no, así otra persona va a poder verlo, ¿no?, porque estén abiertos, porque otros lo pagan. Y aspirar a que tu medio de comunicación favorito tenga pluralidad de ideas, porque otro de los problemas que nos encontramos es que tenemos audiencia muy ortodoxa. Entonces, en cuanto publicas un artículo que no coincide con lo que tú consideras que es su línea editorial, te montan una campaña de suscripciones y de boicot. Y dices, pero si es que los medios tienen que ser también representación de la sociedad, de aprender a escuchar otras voces, cuanto más fuerte y más diverso, mejor. Y para eso hace falta dinerito. Entonces, como ahora sobre todo lo ponen las empresas para que no salgan sus nombres manchados, pues eso también es parte de ejercer la ciudadanía, ¿no? Efectivamente. Que alguien quiere preguntar alguna pregunta més, algun comentari més? No? Esteu cansats? Vale. Muy bien, bueno, pues si te parece lo dejamos aquí. Muchas gracias, Patricia, por este viaje apasionante, este viaje además de cartografía por distintos tipos de miedo, que nos va a venir muy bien precisamente para como prólogo, para ir entrando en distintas cuestiones y mesas que vamos a profundizar más. Y bueno, que sepáis que su libro está a la venta, que os lo firmará encantada, y bueno, muchas gracias por abrir este podcast. Gracias. Gracias.